Ahora sí, ya han ingresado la mayoría. Muy buenos días a todos, señores. Estamos empezando con lo que es su última unidad, su último módulo de este semestre, el cual es la materia de inyección electrónica de combustible 2. Si recuerdan un poquito, el año pasado han llevado lo que ha sido sistemas de inyección 1, en el cual han visto la clasificación de los sistemas de inyección. Dentro de estos sistemas de inyección, ustedes han podido ver que no solamente tenemos un único medidor de aire para lo que es el motor, vamos a tener bastantes sensores. El día de hoy vamos a hablar de uno de los sensores que va a pertenecer a la familia de los de Jetronic o de Motronic, más conocido como sensor MAP, que va a ser el medidor de la presión absoluta del múltiple. ¿Alguien puede decirme para qué sirve o cómo funciona este sensor? Por favor. Saben que la parte virtual, señores, cualquier participación se va anotando y esto es, también tiene su puntaje adicional, ¿no? Alguien, por favor, si podría participar, así simple, en sus propias palabras. ¿Para qué sirve el sensor MAP? ¿Dónde está el Callao? Empezaremos por él. No me acuerdo, profe. Oh, es fácil. Solo sé que es un sensor que mide el aire y y el tiempo de vacío, algo por ahí, profe. Luego no me acuerdo más. Ya, vamos bien. Es igual, algo que tienen que acordarse, todos los medidores de aire, todos, absolutamente todos, tienen la única función de medir la cantidad de aire que está ingresando al motor, cualquiera. Pero, ¿cómo van a medir el aire? Ahí va la diferencia. Como dice su compañero Callao, este sensor recibe el nombre de medidor de vacío. En algunos casos le nombran de esta manera porque va a medir el vacío que se genere en el motor cuando el motor esté funcionando, cuando esté encendido. Así que de esta manera va a ocurrir o va a medir lo que es la cantidad de aire que tenemos al interior de nuestro motor. Si nos fijamos, la forma que va a tener este sensorcito es bastante pequeño, ¿ya? Puede estar acomodado en donde puedes verlo. Es lo que va a delatar cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que es un sensor MAP. Uno siempre va a ser esta boquilla. Siempre tiene esta boquilla porque necesita estar conectado al múltiple. Si está dentro de lo que es tu computadora, como pueden ver acá, aquí hay un pequeño ejemplo de esto. Si está dentro de tu computadora, vas a encontrar que viene con una manguera. Esta manguerita se va a conectar a la larga, sí o sí va a llegar donde está tu motor. Ahora, vamos a ver para qué sirve, cuál es su función principal de este sensor. Siempre va a ser medir la cantidad de aire, pero para medir la cantidad de aire va a utilizar lo que es el vacío que se genera. ¿Cómo se va a generar este vacío? Aquí voy a agarrar esta imagen. Aquí tenemos. Mi sensor está acá representado con color rojo. El sensor está acá y mediante una manguerita está conectada después del obturador, después de la mariposa. Esto va a estar en el múltiple de admisión y al final va a entrar a los cilindros. Cuando la mariposa está cerrada y el motor está funcionando, es el motor, son los pistones que van a empezar a succionar el aire. Pero como la mariposa está cerrada, va a generar vacío. Ese vacío es lo que va a determinar la cantidad de
combustible que va a necesitar tu motor. En pocas palabras, si hay mucho vacío, es porque la mariposa está cerrada. Eso significa menos combustible para lo que le va a decir a la computadora. Si la mariposa está entreabierta, el vacío que hay dentro del motor va a ir perdiéndose. Esto significa que al no haber vacío, el sensor MAP tiene que incrementar la cantidad de combustible para que tengamos una buena mezcla aire y gasolina, ¿no? Cuando no tenemos la mariposa, cuando está completamente abierto, el sensor va a mandar una señal a la computadora en la cual estamos a plena potencia y va a incrementar la cantidad de combustible al interior de la cámara o al interior del motor. Ojo, no se olviden de este detalle. Siempre está conectado hacia el motor. Muchos de los problemas de estos sensores va a ser esta manguerita. Depende mucho de esta manguera que está conectada para medir bien si se rompe, si se pincha o simplemente estabas lavando el motor o has hecho alguna inspección y sin querer la desconectaste o se rompió, el motor va a tener tendencia a gastar bastante combustible, que va a pensar la señal que va a mandar a la computadora es que tú estás acelerando a tope, así esté en ralentí. Ahora, ¿cómo van a reconocerlo? Fácil. Aquí tenemos uno que va a estar empotrado en el múltiple, viene atornillado en este caso. Con este O-ring va a impedir que el aire salga, por si acaso es un sello. Esto va a estar sobre tu múltiple. Y como es un sensor MAP, lo que les anticipaba en un inicio, por usar el D o por usar el MAP, viene en la familia de los D. Puede ser Jetronic o puede ser Motronic. Si recuerdan, Jetronic significa que el avance de la chispa es mecánico, que nosotros podemos mover aflojando un tornillo, etcétera, ¿no? Pero Motronic significa que el avance de la chispa es electrónicamente controlado por una computadora. Eso a manera de que recuerden un poquito, ¿sí? Si utilizamos la inicial D, es que tiene un sensor MAP. Esto sería de la familia de los D-Motronic, por ejemplo. ¿Qué significa? Que tiene encendido o tiene un sistema de avance electrónico y tiene un sensor medidor de aire de la familia de los MAP. Ahora, la forma. Al ser un sensor bastante pequeño, es bastante también versátil. Puede estar en cualquier parte. Muchas veces esto nos complica un poquito a la hora de la inspección, porque al ser pequeños a veces no tienen la forma tradicional de un sensor y están metidos, por ejemplo, acá tengo una imagen en la cual el sensor está sobre, aquí estoy pasando el filtro, está sobre lo que sería el múltiple de admisión, donde lo que es las lumbreras, donde la estructura de plástico que tiene el motor, ahí está empotrado. Ya no necesita la manguera porque ya está empotrado. Esto, como también vamos a reconocerlo, los cables. Generalmente un sensor MAP siempre va a tener 3 cables. No se sorprendan si encontramos, como en este caso, que tiene 1, 2, 3, 4 cables. Eso significa que debe tener el sensor IAT dentro del encapsulado. El sensor IAT es el medidor de la temperatura del aire y el sensor MAP va a ser el encargado de medir la cantidad de aire. Otro muy curioso, por ejemplo, esto está justamente empotrando el torpedo por la parte de atrás. Está casi entre el motor y la estructura que separa al conductor del motor. Está ahí el sensor. Es bastante difícil el acceso a este punto, pero reconocerlo siempre, ¿no? Los 3 cablecitos
siempre va a estar después de la mariposa, no se olviden eso, siempre está detrás de la mariposa. Este que ven acá, generalmente en esta estructura así grande como la ven, generalmente se utilizan marcas americanas, por ejemplo, lo que es Chevrolet, Ford, utilizan una estructura similar a esta, donde sí van a estar seguros que es un map, porque es bastante grande, casi son, es, es un poquito más grande que su cargador de teléfono en algunos casos, va a ser en la marca Ford. En Ford van a ver que tiene el enchufe para los 3 pines y la manguerita, ¿no? Siempre tiene esta boquilla para su manguerita. Si tiene una manguerita conectada al motor, yo sé que es un sensor MAP. Otra pauta para eso, siempre busquen que esté después de la mariposa de aceleración. Ahora, ubicación, ya saben, siempre detrás de la mariposa. No es necesario que tenga la manguera si es que viene, como en este caso, sobre el múltiple. Si va a estar sobre el múltiple, muchachos, no necesita la manguerita, pero si está lejos, va a necesitar sí o sí de una manguerita. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que no esté quedando claro? Hoy va a ser así, Profe, facilito, cosa que ustedes recuerden un poquito. buen día, profe, una consulta. En Dime. caso de que no tenga la manguerita, ¿qué pasaría? El motor no encendería, ¿no? ¿Verdad? En algunos vehículos no enciende, pero es porque se está ahogando con mucha gasolina. En otros, por ejemplo, en Toyota hay algunos motores que encienden normal. Lo único que vas a Sí, notar es que el motor no trabaja de manera estable. El motor está ahí, como dicen vulgarmente, medio que está cojeando, dice. El trabajo del motor es irregular, se sacude ay, sí, bastante. Eso sí, reacciona. Algunos tienen esa impresión de que desde que tu auto está desconectado ese sensor, el auto reacciona mucho más fácil o tiene más velocidad. Esto solamente es una impresión. ¿Por qué les digo? Al tener el sensor desconectado, está trabajando con mezcla muy rica. Y obviamente, si tú vas a meterle aire ahí, el motor va a reaccionar. En algunos casos se ahoga, pero en la mayoría, por ejemplo, en Toyota reacciona mejor que cuando estaba conectado, pero solamente es por esa, lo que está enriqueciendo la mezcla. Pero funciona, ¿sí? Funciona. sí, profe, porque ese de mí está desconectado la manguerita y por eso no hay problema, pero sí, cuando estoy en la carretera, medio que se quiere ahogar, después reacciona fuerte, así. Esa era la duda, pensé que hacía efecto. El problema ahí, gasolina debe estar consumiéndote mucho. Hacemos los cambios en gas y gasolina. Ah, bueno, ahí no estás notando mucho, ¿no? Pero si tú te fijas cuando tengas la oportunidad vas a fijarte lo que es el tubo de escape, debe estar bastante lleno de carbonilla. Ah, déjame fijar, profe. Ya, profe, esa era mi duda. Ok, entonces Gracias, continuamos. profe. Ahora, ¿dónde va a estar el sensor? Al ser chiquitito, pues a donde sea. Generalmente el fabricante te lo va a acomodar en la posición más cómoda para él, ¿no? No tanto para nosotros. Como pueden ver acá, vas a ver que el sensor, aquí tenemos el ejemplo, es de un Toyota ZAP 4, el motor 3S. Vas a ver que el sensor MAP está conectado al solenoide de vacío para el ralentí. En algunos casos sí, en otros está conectado detrás. Justo vienen unas boquillas detrás de este múltiple donde está conectado. Acá tienes a tu sensor MAP, pero el sensor MAP es bastante chiquitito en este caso
pero se reconoce. ¿Por qué? Porque está conectado a mi motor. Sí o sí está conectado al motor, y si yo agarro, aquí está la mariposa. Tenemos la entrada del aire, la mariposa de aceleración, y el sensorcito está justamente detrás de la mariposa. Vamos a tomar el vacío que se va a generar al interior de este motor. De esa manera va a poder verificar cuánto de aire necesita para la mezcla. Este es un ejemplo en lo que es Toyota. Vamos a tener también en otra, por ejemplo, perdón. Acá tenemos otro ejemplo en el cual, si bien reconocen, si hacen memoria un poquito, este es un sistema TBI, o sea, significa que es un sistema de inyección monopunto. Tiene un solo inyector para todo el motor. Ya, para los 4 cilindros solamente viene un inyector. Pero fuera de ese pequeño detalle de que es un sistema monopunto, yo me fijo un costadito, tengo al sensor MAP empotrado, casi por donde está el filtro, debajo de lo que sería el filtro de aire. Conectado también tiene sus 3 cables y va a tener su manguerita. La boquilla esta está conectada después de la mariposa. Si se fijan, esta manguera viene de acá. Justamente esto termina siendo aquí abajo todavía, ¿no? Por debajo de lo que es el obturador está. Aquí tenemos otro ejemplo en la marca Hyundai, donde el sensor MAP está empotrado en el múltiple. Tenemos otra vez la mariposa de aceleración que está por este lado, y mi sensor medidor de aire, como siempre, después de la mariposa lo voy a tener empotradito. Si está acá empotrado, va a ser para que pueda medir el vacío. Siempre, no se olviden ese detalle. De todos los medidores de aire, el único que viene después de la mariposa es el sensor MAP. Y bueno, ¿no? Siempre su tamaño es el más chiquitito también. Ahora, cabe recalcar un detalle, que vamos a tener 2 variantes del sensor MAP. Vamos a encontrar estos MAPs que van a poder medir el vacío, y los MAP que van a medir presión y vacío hasta cierto punto. Después encontramos los digitales y los analógicos. Ahora les toca a ustedes. Vamos a agarrar a alguien más. Si alguien, por favor, podría decirme en qué tipo de motores voy a encontrar un MAP que se encargue de medir el vacío. Más que todo esto. ¿En qué tipo de vehículos o motores yo encuentro un MAP que mida vacío? A ver, vamos a ver quiénes están por ahí. A ver, el señor Miguel Ángel Arispe, ¿estás por ahí? Presente, profe, buen día. Buen día, hijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A ver, mi estimado, ¿en qué tipo de vehículos yo encuentro lo que es un MAP de vacío? Mm, en los anteriores, yo creo, con el que usted está hablando, los tipo motores Toyota. Ya, va bien, hasta por ahí va bien. Más que todo, Estos son los señores. motores aspirados, profe. Ya. Pinto, perdón, no te escuchaba más fuerte, por favor. Ya. Vamos a ver, estamos recordando. Dale, Alejandro. Los motores aspirados creo que trabajan, profe. Exacto. Ahora sí, te anoto, mi estimado Pinto. Ahora sí.
Como dice su compañero, todos los sensores MAP, señores, lo que vamos a encontrar, el MAP de vacío, va a ser para aquellos motores que nosotros conocemos como aspirados, o sea, motores convencionales. Todo aquel motor que simplemente se abastezca por sí solo de aire se conoce como motor aspirado, o sea, un motor normal. Pero los motores que van a llevar un turbo cargador, un charger, etcétera, van a ser motores que son sobrealimentados y generan presión. En este caso, un MAP de vacío es para un motor aspirado, uno normal. Y si voy a tener que medir un motor, qué sé yo, de un Subaru que tiene turbo, entonces debe tener un MAP de presión. ¿Cuál es la diferencia? El de vacío va a ser cuando el pistón haga el momento de la admisión, chupe el aire, ¿no? Pero en uno de presión, cuando el pistón hace la carrera descendente y la válvula se abre, el sobrealimentador es el que le mete aire a presión al cilindro. También tenemos un sensor MAP que va a medir la presión. No se olviden, MAP de vacío para motores comunes, aspirados. MAP de presión para motores sobrealimentados, aquellos que tengan turbo. ¿Listo? Ahora, la señal que les va a generar, dos tipos también tenemos. Tenemos MAP analógicos para ustedes, para hacerlo más sencillo esta parte. Acordate, un MAP de señal analógica es aquella que la señal va a estar en voltios. Fácil. Si es analógico, entonces la señal está en voltios. Puede ser de 0,9, 1.2 hasta 3, 3.5 voltios. Si tú puedes medir con un voltímetro la señal de este sensor, es analógico. Pero dice que tenemos MAP que son digitales. Los MAP digitales vas a medir la señal con frecuencia, con un frecuencímetro, ¿no? Vas a medir hertz, ciclos de trabajo acá vas a medir. Alguna vez nos va a ocurrir, ¿no? Que estoy queriendo verificar la señal del MAP, lo pongo en la escala de voltios y no me marca nada. Es porque estoy agarrando una escala errónea o estoy agarrando una herramienta que no es para ese sensor. Generalmente son digitales, en el dado caso que sean americanos, pero hay muchos que siguen usando analógico. Van a encontrar los digitales ya arriba del 2007, 2008 ya, pero generalmente se usa señal analógica. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a reconocer un sensor de vacío de uno de presión? Perdón, se me fue, mi mouse está fallando. Tengo un sensor de vacío. Si ustedes se fijan, la estructura es cuadradito, sigue siendo un sensor pequeño, sigue teniendo la manguerita, pero no se olviden un detalle. Me tiene que decir en el sensor un dato técnico que tiene que decirme a mí que sí es un sensor de vacío. Cuando tengan un motor aspirado, o sea, uno convencional, muchachos, no se olviden de este detalle. Siempre busquen, no importa si es Toyota, es Mitsubishi, Suzuki, etcétera, siempre les va a decir vacuum sensor o sensor AC vacuum. Esto, lo que está acá, muchachos, esto a ver si se los puedo remarcar. Esto que dice acá, muchachos, me está diciendo que es un sensor para medir el vacío del motor. Es un sensor MAP para un motor convencional, común y cualquiera. ¿Cómo lo sé? Porque aparte de que mi motor es convencional, yo busco un sensor nuevo, me dice, ¿no?, que es un sensor de vacío. Si dice sensor vacuum o vacuum sensor, sé que es un sensor para medir el vacío. Es un sensor para un motor convencional.
Pero, ¿cómo reconocemos el otro? Porque son parecidos. Acá vamos a tener un sensor MAP que va a medir la presión que se va a generar en mi motor. Aquí ha cambiado un detalle. Ya no me dice vacuum, me dice sensor turbo pressure. Ya, sería sensor medidor de la presión del turbo. Aquí entonces yo sé que el sensor está diseñado para medir la presión que se va a generar dentro del motor. O sea, esto es un sensor para un motor sobrealimentado, para uno que tenga turbo. La pregunta, ¿será que yo puedo reemplazar el uno por el otro? ¿Qué me puedes responder, por favor? ¿Será que yo no he encontrado el sensor MAP de uno que es turbo? ¿Funciona con un sensor MAP de uno aspirado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien puede responderme, por favor? Ya saben, cualquier participación se anota. ¿Alguien, por favor? ¿Es posible reemplazar el uno por el otro? Puede ser, profe, que sí, como puede ser que no, pero puede ser más que todo que no. Puede que sí, puede que no. Sí, porque uno mide el vacío y el otro mide presión, así que me voy a que no se puede cambiar. Ya, muy bien. Ya, Freddy dice, no se puede, pero hasta cierto punto vamos a ver en práctica. Esto lo van a ver mañana, ya van a empezar a revisar este sensor. Híjole, ¿por qué me sale que no me está quedando tiempo? Van a ver que este sensor, hasta cierto punto, puedo utilizarlo. Hasta por ahí puedo salvar, digamos, el apuro. Pero ya cuando empiece a cargar el turbo, no se olviden eso. El turbo de la mayoría de los autos que son sobrealimentados carga a partir de las 2500 RPM. O sea que si yo meto la llave cuando el motor está frío, sí genera vacío. Sí hay vacío, o sea, se porta como un MAP convencional. Pero hasta cierto punto, hasta que tú aceleres un poquito de más, ya no va a responderte el sensor. ¿Por qué? Porque ya no está diseñado para eso. Van a ver hasta las señales, vamos a ver esto en práctica. Las señales de estos sensores se parecen, son similares, pero el problema va a ser que hasta cierto punto va por ahí, pero no es como un sensor oficial. Esto vamos a ver, esa pequeña práctica la vamos a hacer en taller, no se preocupen. Vamos a ver si funciona o no. Ahora, tengo otro que más que todo es más chiquitito todavía que los otros sensores que les mostré. Este sensor viene con lo que son, si no estoy mal, estos de los Starlet, de los EP90, creo que son 83, 87, creo que es. Esto, la etiqueta también en algunos casos me dice el parámetro de trabajo, pero ese parámetro de trabajo no va a variar mucho, son unos pequeños milivoltios. En funcionamiento sí me va a ocasionar algunas falencias, pero sus datos son similares. No se olviden, aquí me sigue diciendo algo curioso. Me confunde un poquito acá. Si ustedes se dan cuenta, lo voy a hacer un poquito más grande la imagen. Aquí me dice dos cosas, como lo que me decía Freddy hace rato.
Aquí me dice, en el dato técnico, me dice sensor AC o AC, si quieres, y acompañado del turbopresur. ¿Cómo va esto entonces? Es un sensor que va a medir el vacío en bajas, o sea, cuando enciendes el motor y está calentando y no pasas de la mínima revolución, va a medir el vacío. Pero ya una vez que tú empiezas a acelerar a fondo, ya empieza a cargar el turbo y tiene que medir la presión del turbo. Entonces, para darte una mezcla aire y combustible, ya sea en bajas o en altas revoluciones, tenemos este tipo de sensor, el cual también vamos a verificar en taller. Van a sacar ustedes las comparaciones de este sensor con el otro. Parámetros de trabajo, no se olviden, muchachos. Los parámetros de trabajo van desde los 0,9, 1 voltio, hasta los 3.5 voltios, en los que son analógicos. Primero vamos a ver los analógicos. Si ustedes aprenden a medir un sensor MAP, pueden medir cualquiera de los otros 3 sensores que les quedan, medidores de aire, medidores de temperatura de aire. Son similares. Hasta acá, señores, ¿alguna duda, pregunta? Hasta que aliste yo lo que es la lista. Profe, una ¿Algo que no ha consulta. quedado claro, señores? Profe, En ese caso, vuelvo a repetir sus materiales para su práctica. Multímetro, el que siempre han usado. Necesitan sus agujitas, esas agujitas de jeringa, o puede ser alfileres, sus cablecitos de sensores, conectorcitos Faston de 3 milímetros también sirve. Con eso tienen que venir a práctica. Otro detalle que he estado viendo en plataforma, muchachos. Cada lunes les están dando un cuestionario de salud. No se olviden llenar ese cuestionario, por favor. El cuestionario de salud es más que todo para cuidarnos todos, ¿no? Y no se olviden traer su dispenser de alcohol para que todos estén desinfectándose cada rato. Ahora, ¿alguna otra duda? Profe, entonces, no logré escuchar bien. ¿Se puede cambiar entre los dos sensores que había mencionado? Hasta cierto punto, por ejemplo, este otro, a ver dónde está. Por ejemplo, este que te mide vacío y presión al mismo tiempo, puedo reemplazar. Si se me rompe o se me pierde este sensorcito, puedo tener tal vez la mala suerte, ¿no? De que se me ha arruinado y necesito auxiliar. Puedo llevarme un sensor MAP de los normales, como este otrito. Este va a funcionar, o sea, enciende la máquina, me deja acelerar hasta unas 2000 más o menos revoluciones, suficiente como para que llegues a taller o lo desconectas directamente. Pero una vez que necesite que cargue el turbo, ya no puede medir, ¿no? Ese es el problema de este otro. Se puede hasta cierto punto, pero no es una solución definitiva. ¿Hecho, señorita Eunice? Sí, profe. ¿Y el otro sensor que había mencionado? El de vacío. Este es el de vacío y este es el de presión. Los datos en los que les va a decir en la etiqueta viene el dato técnico en el cual les dice que es un sensor turbopresur, solamente es el que mide presión del turbo. Solo es para un motor que es turbo. Si tú sacas esto, no va a encender el auto. Pero si tú tienes un sensor que dice sensor vacuum o vacuum sensor, esto enciende como mezcla rica, enciende.
yo puedo reemplazar el normalito, siempre y cuando sea por este que me dice que son las dos cosas. Acá me dice que es un sensor AC, también mide vacío hasta cierto punto y va a medir la presión del turbo una vez que pase cierta revolución. Por yo puedo reemplazar el primero, ¿no? El primerito de etiqueta azul. Pero hasta cierto punto, siempre recalcándoles ese detalle. Siempre es hasta cierto punto. No son soluciones definitivas, eso es siempre y cuando tengamos que auxiliar y demás cosas. Ahora, hay un detalle más que me estoy olvidando. El cuestionario de salud, señores, ahora va a ser prácticamente obligatorio responder. Tienen que responderlo, por favor. Si no responden, no se les va a habilitar lo que son las actividades en plataforma. Y ahorita para llamarles lista, aprovecharé que ya estamos por culminar esto. Si es que no hay alguna duda, pregunta, para dejarlo acá, sin antes no dejar de recomendarles, ¿no? Revisen el material. Mañana les toca la parte práctica de esto. No se olviden sus multímetros. Si alguien tiene alguna otra duda, alguna consulta tal vez. Nadie. Profe, para los diagramas, ¿hay alguna indicación? El día miércoles vamos a hacer los diagramas conmigo. ¿Ya? Vamos a hacer en vivo eso. Vamos a hacer conmigo y solamente necesitan ustedes tener los diagramas impresos. El miércoles nos toca diagramas. Primero voy a hacer yo con ustedes y luego ustedes hacen el otro solito si me lo envían. Entonces, más que todo para hacerles recordar, porque ya pasó tiempo también de lo que hicieron diagramas. Van a recordar un poquito. ¿Listo? ¿Algo más, muchachos? Bueno, en ese caso, damos por finalizada la reunión del día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Y no se olviden, mañana tienen práctica a las 9 de la mañana acá en taller. Directamente en taller, muchachos. ¿Listo? Nos vemos, señores. Hasta el día de mañana. Chao, chao. Hasta luego, que lo vean. Chao, chao, muchachos. Se cuidan.